Vamos a darle palmas fuertes al Señor. Bienvenidos redes sociales, ustedes que están por allá, qué lindo saludarlos. Hoy es 23 de diciembre, hoy estamos en un día sábado y estamos gozosos de poder estar allá en sus hogares y tenemos un salón muy llenito. Eso es algo que anhelamos como Ministerios Verbo, el poder hacer que en cada una de las ciudades donde el Señor nos permite que podamos trascender como el reino de los cielos acá en la tierra, nos permita el Señor el poder hacer que su gloria llene esos lugares. Se sienten gozosos de tener a Jesús en su corazón, en sus casas. Le da palmas fuertes al Señor. Muy bien. ¿Sabe usted que aquí con esto de el yeso me cuesta un poquito la manejada de todo esto, pero el Señor es bueno? Bien, hoy tenemos el capítulo 11 y es algo muy lindo porque hoy lo vamos a resumir en cosas muy hermosas. Yo quisiera que en este momento usted vaya a su Biblia y nos demos cuenta de un concepto muy especial que habla Hebreos 11:1. Pero antes yo quisiera que oráramos, y mi esposa me recordaba algo muy lindo. Desde que venimos a Costa Rica yo he tenido un lema muy especial mientras oramos al inicio, y creo que todos lo sabemos. Yo quiero pedirte que tomes tu Biblia en tu mano y vamos a declarar la palabra de Primera de Pedro 2:9 juntos. Así es que ponga su Biblia en su mano. Yo no lo puedo hacer ahorita, solo hágame caso usted, y allá en redes sociales haga lo mismo. Y vamos a decirle al Señor: Señor, otra vez, Señor, yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por ti, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y Señor, hoy expondremos tu palabra, que sea como una espada cortante de dos filos, que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos de mis huesos y transforme mi vida para siempre. Amén. El capítulo es un poquito largo, pero lo vamos a resumir y hoy vamos a terminarlo en estos 45 minutos que tenemos para poder predicar la palabra. Quiero que vayas a Hebreos al capítulo 11, verso 1. Yo lo voy a leer de dos versiones. La versión de la NBI nos dice, ¿ahí se recuerdan de mi musiquita? Gracias. Dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ese es el versículo básico de Hebreos en el capítulo 11. Yo lo voy a leer también de la Reina Valera. Creo que la mayor parte de los ochenteros, noventeros, conocemos esa versión y nos gusta tanto. Pero dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Parece una forma de expresarlo un poco profunda. Sin embargo, quiero que hoy podamos entender de lo que el Señor nos está hablando en esta noche, porque hoy nos habla de una fe que va mucho más lejos de ese concepto fe que muchos de nosotros tenemos. Recordemos que esto, lo que vamos a hablar hoy, va mucho más allá de la fe salvadora, de la fe salvífica, que es lo que nos garantiza a cada uno de nosotros la salvación y la vida eterna. Creo que cada uno de nosotros estamos tan agradecidos por esto. Sin embargo, existe una fe más poderosa que la fe salvífica. Esta fe es inquebrantable,
es sobrenatural y es la que se levanta del estado natural de nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, del estado natural, del estado material, y nos pasa a nosotros como hijos de Dios a un plano sobrenatural, viviendo en la naturalidad de lo que estamos viendo en este momento. Solo analicemos el concepto. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que aquí estamos hablando de ese tipo de fe que es distinta a la que nosotros en un momento dado podríamos decir, bueno, es la fe de siempre, es la fe normal, es la fe que en el momento en el que en 1517 Martín Lutero estableció como una de las 5 solas, la sola fe. Porque nosotros debemos entender de que por medio de la fe nos da el Señor la salvación. Pero yo quiero que usted analice tan solo 2 palabras del concepto de Hebreos 11:1. La primera es la palabra fe. Los que aprenden un poquito más cuando nosotros le hablamos acerca de las raíces en el original, esta palabra es la palabra en griego pistis, no pistos, sino pistis. Estamos hablando de esa palabra que en algún momento dado, cuando nosotros estuvimos enseñando en la serie de Somos Piedras Preciosas, en el libro que el Señor me permitió escribir, estamos hablando de esa piedra preciosa que era la esmeralda, que estaba colocada en el pectoral del sacerdote. Esa piedra que llevaba Leví por causa de la fe que el Señor estaba permitiendo. Quiero que usted sepa 3 áreas importantes de esta parte del concepto fe. La primera es que la fe tiene que ver con la confianza. La confianza en una persona a la cual nosotros le hemos entregado nuestra vida y tenemos una relación. Yo he puesto muchas veces este ejemplo en la figura de el esposo y la esposa, o bien esa relación que hay de amistad en una profundidad muy especial. Porque cuando nosotros tenemos una confianza con una persona es porque nosotros tenemos una relación con esta persona. Y esa relación es producida porque hay una relación de intimidad. Esa intimidad es porque junto con esa persona nosotros nos podemos abrir, le hemos dicho cosas que probablemente nadie más las conoce. Aquí estamos hablando de ese aspecto de intimidad, no estamos hablando solamente de un aspecto físico, sino que estamos hablando de ese aspecto en donde nosotros venimos y decimos, es mi persona más íntima, en la que yo puedo confiar cualquier cosa. Quizá probablemente la persona, yo sé que hay personas que son muy fuertes y dicen, solo con esta persona es con la única que ha visto derramar mis lágrimas de una forma distinta. Entonces hay una relación tan profunda que hay muchísima confianza. Y esa confianza de relación es porque ha producido el Señor una parte muy especial, que es la parte del amor. Cuando hay amor en medio de una relación especial de intimidad, solamente de esa forma nosotros podemos tener esa confianza, y eso es fe. Eso es lo que nos expresa. Yo no estoy diciéndole a usted que usted le tenga fe a una persona, aunque en algún momento dado la palabra es expresada para que nosotros tengamos confianza.
Entonces, esa es la primera de las partes. La segunda equivale también a añadir fidelidad al creer. Pues yo creo solo a alguien que me ha sido fiel. Pero cuando nosotros miramos a una persona que nos ha sido infiel, entonces dejamos de tener confianza. Ahora, esa parte, lo contrario, que es el punto número 3 en esta noche, lo contrario a la fe es la desconfianza. La desconfianza equivale al temor. Yo no sé si usted puede percibir esta parte, pero cuando nosotros tenemos una relación de desconfianza, tenemos o tememos cualquier cosa. Por ejemplo, cuando nosotros venimos y hablamos de los celos, cuando existen celos entre la pareja, es porque hay una desconfianza, y esa desconfianza nos hace a nosotros temer que la persona va a fallarnos con cualquier otra persona. Vea, esto de los celos es otro tema muy especial que probablemente tal vez podríamos hablar otro día. Pero los celos nacen de una inestabilidad personal. Cuando yo vengo y me siento menor que cualquier otra persona. Ya usted se dio cuenta en el momento en el que uno viene y repasa los actos de una persona celosa, es que puede pasar cualquier persona o puede existir cualquier persona y yo me voy a sentir menor que esa persona. Tengo que decir esto en función de un matrimonio. Cuando los esposos vienen y celan demasiado a su esposa, es porque creen que ellos son menos guapos, menos simpáticos que cualquier otro varón que de repente vaya a pasar por ahí. Esto es algo fuerte. Y de la misma forma las mujeres. Pero eso estamos hablando del aspecto de esa confianza. Pero aquí estamos hablando el aspecto general. Y esto produce tristeza, produce abandono y el creer que solo alguien que es infiel es la persona a la que nosotros le podemos tener desconfianza. Aquí estoy abarcando toda la parte general de lo que tiene que ver con el aspecto confianza. Pero ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque cuando nosotros dejamos de tener fe en Dios, que fue lo que sucedió en el Edén. Hace un momentito estaba platicando con uno de los servidores y me decía, ¿dónde nació la parte que tiene que ver con el pecado? Nació en la desconfianza que Adán y Eva tuvieron de Dios. Y había habido una transparencia, eso ya se lo había explicado yo durante todo el estudio de la carta a los Hebreos. Comenzaron a desconfiar de la palabra de Dios. Y automáticamente allí fue donde comenzó todo el proceso en donde la relación entre nosotros como seres humanos y Dios se perdió. Ahora vamos a la otra parte. El punto número 2 es hablar de otro concepto que aparece allí en Hebreos 11. Nos dice que la fe es la certeza. Repita conmigo, certeza. De esta palabra en el original es una palabra que probablemente para los que han estado haciendo de repente alguna tesis o algún estudio científico, ustedes van a poder comprender este concepto aún todavía mucho más a profundidad. La palabra certeza es la palabra hupomone. Hupomone.
Y la palabra hupomone o hupostasis es una palabra que es, como punto número 1, un término científico que es lo contrario a la palabra hipótesis. ¿Cuántos han oído la palabra hipótesis? ¿Por qué lo contrario? Cuando nosotros determinamos una hipótesis en el inicio de la explicación que vamos a dar de todo lo que estamos haciendo como ese desarrollo científico, estamos investigando algo. Entonces nosotros decimos, voy a establecer una verdad que probablemente se prueba al final como algo bueno o algo negativo. O sea, la hipótesis se prueba si es verdadera o si es falsa. ¿Cuántos saben de esto? A ver, levánteme la manita. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos una hipótesis, estamos diciendo que creemos que esto probablemente es verdadero, pero lo vamos a probar alrededor de la investigación, y al finalizar venimos y decimos, al final de todo lo que hemos estado investigando, determinamos que lo que dijimos al principio como una hipótesis comienza a ser algo real. ¿Me está comprendiendo esta parte? Ok, pues la palabra hupostasis o hupomone es la palabra contraria a la palabra hipótesis, porque cuando nosotros establecemos una hupostasis, estamos diciendo que desde el inicio, donde nosotros estamos diciendo este concepto o lo que nosotros decimos que es algo verdadero, no estamos poniéndolo en duda, sino que desde el inicio estamos diciendo esto es algo real. Quiero poner de esta parte 3 áreas muy importantes para que usted pueda comprender aún mucho más este concepto de hupostasis. La primera es sentarse bajo un soporte seguro e inamovible. Cuando nosotros tomamos la decisión de poner los pies en la tierra, pero de repente la tierra se nos comienza a mover en un terremoto, en un sismo, nosotros pensamos que ni siquiera el mismo piso donde nosotros estamos parados puede llegar a ser estable. Durante los inviernos he visto a personas que levantan su casa pensando que es un terreno hupostasis, o sea que es un lugar seguro donde poderse parar, pero de repente en medio de una situación se va la casa completa, y por lo tanto el poner los pies seguros sobre un lugar inestable nos lleva a pensar de que nosotros, aunque pongamos los pies sobre de esta tierra es inestable. Entonces yo le hago la pregunta, ¿cuál sería el único terreno sobre del cual nosotros podríamos estar parados y que es inamovible? La respuesta es en la roca eterna que es Jesucristo. Solamente en Él tenemos un cimiento que nadie lo va a mover. Y le cuento algo, ese cimiento el Señor nos lo regaló a través de su Hijo Jesucristo, y Él nos dice a nosotros que Él es el único cimiento sobre del cual nadie nos va a mover. Hoy en la mañana que estábamos en el sepelio de la mami de Lili Guzmán, el predicador decía estas palabras que aparecen en Romanos en el capítulo 8, verso 38. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios. Eso es hipostasis. Entonces nosotros decimos, aunque se mueva lo que se mueva, yo estoy parado sobre la roca. Y dependiendo de la forma en la que yo esté levantando sobre del cimiento que el Señor me ha dado, yo me puedo convertir en el templo del Espíritu Santo que yo debo de ser. Amén. El punto número 2 que puedo decirle es un término químico, porque la palabra hipostasis es una sustancia química que se acumula en el fondo de una probeta. Cuando nosotros venimos y hacemos un estudio científico entre elementos, de repente nosotros podemos ver que el elemento que se mantiene en la parte de abajo en su forma sólida es lo que nos da la oportunidad a poder tener el hipostasis. Y le cuento algo, la sangre que nosotros tenemos tiene un elemento hipostasis y tiene un elemento que se llama suero. Yo no sé si usted ha donado sangre, usted se ha dado cuenta de cuando las personas colocan sobre de una probeta un poco de sangre y la dejan en reposo, hay una parte que se queda abajo. Y esa es la sangre pura, y la otra parte es el suero que queda en la parte de arriba. De esta forma nosotros podemos entender que hipostasis es esa parte que queda sólida en la parte de abajo. Y la tercera es un término legal bíblico que es lo que queda escrito después de emitir un juicio. Y lo hemos dicho en el estudio de la carta a los Hebreos de una forma muy especial, porque en la carta a los Hebreos hemos encontrado una palabra que dice por tanto. Y ese por tanto es la palabra que queda fija, la que no se mueve. Y ese término es el que nosotros podemos comprender, que va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ahora, quiero entrar a esta parte que es importante, porque hablábamos al inicio de que estamos hablando de un término de fe que no es el término que normalmente nosotros hemos encontrado, que es la salvación. Esa el Señor ya nos la dio. Pero cuando nosotros sobrepasamos el término de la fe salvadora y comenzamos a ver mucho más allá sobre de una fe que viene de lo invisible, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la oración y la relación que nosotros tenemos es la oportunidad que nos da Dios de tener una llave especial en el reino de los cielos. Y le cuento algo, nosotros tenemos esa llave y se llama oración. Cuando estábamos cantando, que Edwin estaba ministrando la alabanza de Dani Berríos, y que hablábamos y decíamos, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. La oración, cuando nosotros nos atrevemos a entender el concepto oración, se lo expreso de esta forma: la oración es la autorización legal que Dios nos da para poder traer el cielo a la tierra. ¿Le gusta el concepto? Oración es la autorización legal que Dios nos da para traer el cielo a la tierra. Y es que en la Escritura nos habla de que lo que el Señor formó aquí en la tierra lo hizo de lo que no se ve. Yo quiero que vayas en este momento a Colosenses capítulo 1,
versos del 15 al 20. Dice la escritura, voy a leer de la Reina Valera. Dice, hablando acerca de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Vea lo que nos está diciendo. Jesús es la imagen acá en la tierra del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Ya se dio cuenta de esto? O sea que hay cosas que nosotros podemos ver, pero también Él creó cosas que no podemos ver. Y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda lengua, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aquí me voy a detener un momentito, porque toda plenitud, la escritura también nos dice que Jesús dijo estas palabras: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea que cuando Jesús estuvo en la cruz, en el Calvario, murió y resucitó y fue levantado de entre los muertos, en ese momento Él logró captar en sí mismo la unidad entre lo visible y lo invisible. Esto es algo impresionante, porque lo que estamos hablando es que en Él se fusionan las dos cosas. Por eso, cuando nosotros venimos y pedimos todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, dice la palabra que obviamente todo lo que nosotros pedimos tenemos que pedirlo para que el Señor se glorifique en las cosas que vamos a pedir, porque obvio no vamos a decirle: Señor, en este momento yo quiero pedirte que me des una pistola calibre 45 porque ya no aguanto a mi vecino. Obviamente el Señor no nos va a dar ese deseo. Pero si tú vienes y le pides al Señor conforme a su voluntad, conforme a las riquezas en gloria del Señor, dice la palabra: antes que clame responderé yo, antes que hayas abierto tu boca yo habré oído. Es decir que la palabra nos explica precisamente esta expresión. Todo lo que está hecho acá en la tierra proviene de lo invisible. O sea que cuando nosotros vemos todo lo que está hecho acá y de lo que nosotros nos podríamos gloriar, el Señor lo que nos habla y nos expresa es que viene de lo invisible. Acá yo voy a regresar nuevamente a Hebreos y vaya al capítulo 11 en el verso 3. Nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Es el Verbo. Y dice la escritura: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de que todo el universo fue hecho por la palabra de Dios, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesucristo, porque por Él, dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se ve. O sea que la palabra de lo invisible formó todo lo visible. Y cuando nosotros nos atrevemos a comenzar a tener este tipo de fe, y esa es la fe que yo quisiera que usted pudiera comprender en esta noche, porque sabe que la iglesia de Cristo debe de trasladar su fe salvífica a algo mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque es cuando nosotros venimos y comenzamos a creer que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que si Él realizó la obra sobrenatural en el tiempo antiguo, claro que sabemos que Dios puede hacer cosas sobrenaturales sobre de nuestra vida. Vea lo que sucedió. Le pongo rápidamente este ejemplo. Yo fui el jueves de la semana anterior a hacerme el chequeo del brazo que recibió esa quebradura en mi hueso. La doctora, la ortopedista, me explica y me dice: Ricardo, usted tiene unos huesos muy fuertes y estos huesos se están reintegrando en la forma en la que de forma natural el hueso está permitiendo hacerlo. Usted tiene huesos muy fuertes. Y entonces yo me quedo pensando y le dije a la doctora: doctora, yo no tengo huesos muy fuertes, yo tengo a un Dios fuerte. Y eso era lo que nosotros orábamos, eso era lo que nosotros creíamos. La doctora había dicho: bueno, vamos a tener que meterle cuchillo y hacer cirugía, pero Dios es el que hace las cosas. Vea lo que sucedió con el ejemplo o el testimonio que Edwin nos dio ayer. En cuestión de 5 minutos, el Señor hizo un acto sobrenatural. Imagínese usted a Edwin en medio de la noche, en medio de la lluvia, en medio de la niebla, con el agua que le comienza a subir en el río, que estaba comenzando a mojarle ya los pies y todo lo demás. Y él, según lo que nos contaba, él cerró sus ojos y le dijo al Señor: Señor, ayúdame. Y durante esos 5 minutos el Señor le demostró quién era su Señor y cómo lo estaba sosteniendo bajo la sombra de sus alas. En 5 minutos le llegó la ayuda. Yo creo que cosas como las que muchos de nosotros hemos vivido nos hacen comprender cuán grande es Dios. ¿Sabe? La semana pasada, Andrés Medrano, nuestro invitado especial, que hoy lo tengo ahí sentado en la silla junto con su esposita, nos hablaba de algo muy fuerte y nos decía: si tú en este momento no estás pasando por una situación o por una prueba, probablemente en este momento no estás siendo como algo, un ente de amenaza para que Satanás venga y diga: ni importancia le tengo que dar. Cuando estás pasando por alguna situación, uno debe de pensar: bueno, realmente no es que yo esté haciendo algo negativo, sino que yo estoy haciendo que, como decía Don Quijote de la Mancha a Sancho Panza, si los perros están ladrando es porque vamos avanzando. Le da palmas al Señor por eso. Y es que si tú dejas de creer en esto, entonces estás comenzando a desconfiar de la voluntad poderosa de Dios. Si tú estás enfermo en esta noche, si tú tienes alguna situación allá en casa y tú crees que en este momento se terminó la situación y ahí terminó todo, y no crees que Dios es el poseedor del poder para poder
limpiar, sanar, purificar. Y te digo algo, si el Espíritu Santo, en medio de el desorden y el caos que había en el principio, Él ordenó el cielo y la tierra. Él es capaz de que en medio de nuestro desorden, en medio de nuestra enfermedad, en medio de la situación del matrimonio que está a punto de descomponerse, en medio de tu situación como papá con tus hijos que probablemente estén teniendo una situación difícil, Dios es capaz de ordenar todo conforme a su voluntad. El capítulo es un capítulo hermoso. Todos los ejemplos de fe y amor que nos expresa, se los voy a resumir en un minuto. Pone el ejemplo de Abel, y Abel representa la adoración en fe, porque él levantó adoración a través de un sacrificio. Cuando nos habla de Enoc, usted puede hacer el recorrido de todos los personajes de los héroes de la fe que aparecen allí en el capítulo, y comienza con Abel, sigue con Enoc. Enoc representa el andar en la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de Noé, Noé representa el testimonio de la fe. Dese cuenta que cada uno de los héroes de la fe representan en la fe algo. Se lo estoy resumiendo. Abraham representa la obediencia en la fe. Recuerde que él iba a sacrificar a Isaac por obediencia. Isaac representa la complacencia a Dios en la fe. Cuando hablamos de Jacob, Jacob nos expresa o representa el futuro en la fe. Cuando hablamos de José, nos expresa y representa el cumplimiento de las promesas en la fe. Cuando hablamos de Moisés, representa el sacrificio en la fe. Cuando hablamos de Josué, nos expresa o representa la locura de la fe. ¿Por qué? Porque Josué viene y dice, bueno, voy a caminar alrededor de los muros, y por la locura de la fe estos muros van a caer. Por la fe, dice Rahab, representa el lugar improbable de la fe. Vea dónde estaba Rahab. Usted que ha leído la Biblia, y si no la ha leído, pues aproveche y comience a leerla. Rahab estaba metida dentro de una ciudad llamada Jericó. Estaba metida dentro de un lugar que no era de buena fama. Pertenecía a una de las formas más antiguas de poder recibir dinero. Ya sabe usted de qué le estoy hablando. Entonces, ella representa el lugar improbable de la fe. Probablemente cualquiera podría decir, es en donde menos podría yo haber pensado que el Señor activaba la fe, en medio de una prostituta. Y cuando hablamos de los jueces, hablamos de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, representan la fe en acción. Porque estos personajes bíblicos, cuando llegó el momento en el que el Señor los puso de frente delante del pueblo de Israel, representaron la fe en acción para sacar al pueblo de en medio de la esclavitud. Y así podríamos seguir, porque estamos hablando de David, estamos hablando de Samuel y todos los demás que representan la relación y la fe. Pero hoy te hago una pregunta en este momento. ¿Qué representa tu fe? Si estamos hablando de que si nos incluyeran, que por cierto te cuento algo, la lista de Hebreos 11:3 debería de terminar con el nombre tuyo. O sea que
tú deberías de estar incluido entre los héroes de la fe. Y entonces yo vengo y coloco, y diríamos, por la fe, Oscar y Michelle representan, y la pregunta es, ¿qué representa tu fe? ¿Qué es lo que vas a mover en tu vida de aquí en adelante? Y ese es el mensaje directo para cada uno de nosotros en esta noche. Si tú pones en este momento tu nombre y dices, Ricardo, ¿qué represento yo en la fe, en el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Y qué es lo que yo tengo que mover? Porque te cuento algo que, como lo dije ayer en la noche en el sepelio, yo no creo que Dios Espíritu Santo habite dentro de ti como el templo que eres solamente para salvarte. Yo no creo que el Espíritu Santo esté dentro de ti solamente para que seas salvo y de allí llegues a la gloria del Señor y ahí se acabó todo. Yo creo firmemente que los que estamos aquí en este momento tenemos un porqué. Y yo te invito a que en esta noche tú te vayas con este pensamiento: yo debo de ser un hacedor de la historia. ¿Sabes qué puede pasar? El día de mañana muchas personas van a estar metidas en el rollo del mundo, pero yo quisiera que, si vamos a pensar en el concepto de nacer en Jesús, de que Jesús esté dentro de nosotros, yo te animo a que hagas esta reflexión en este fin de semana. Que no te quedes solamente en el hecho de que vamos a tener la oportunidad de poder tener un tiempo en donde vamos a cenar como familia. Diríamos en Guatemala, órale, está bien, eso está perfecto. Pero, ¿qué hay de mi vida para el 2024? Hoy te estoy comenzando a dar un paso para que tú comiences a darte cuenta hasta dónde tenemos que estar. Porque ¿qué representa tu fe en este momento, en esta noche? Hago pregunta a redes sociales para ir cerrando a redes. ¿Qué representa tu fe? Piénsalo, medítalo. Y si tienes algo que cambiar para convertirte en un héroe de la fe, y tú vas a decir, no, yo no quiero ser un héroe de la fe. No, si no te están preguntando. El hecho de que Dios haya depositado al creador de todas las cosas dentro de ti hace que tú te conviertas en un instrumento de Dios para su gloria. ¿Qué representa tu vida en fe para el reino de los cielos? Que Dios te bendiga grandemente. Cerramos redes sociales. Te agradecemos por estar con nosotros en esta noche y me quedo solo un momentito más con el servicio presencial. Bendiciones. Yo quisiera